Muy buenos días, un gusto saludarles. Hoy pues voy a hablar un poquito de lo que son la clasificación de cuentas. Esto lo partí en dos partes. La primera es un poco de teoría y la segunda pues ya va a ser directamente la clasificación y características de las cuentas. Esto es parte pues del refuerzo que quiero proporcionarles y el acompañamiento que debemos de tener para ir reforzando aquello que ustedes ya han ido investigando y de esta manera pues aclarar alguna duda. Si tuvieran dudas, pues no duden en manifestarlas en el chat, ¿verdad? Y con mucho gusto, como ustedes saben, pues estoy para apoyarlos y aclarar sus dudas. Bueno, primero tenemos que entender que debido a las transacciones comerciales que se realizan, hay diferentes maneras de registrar una cuenta. Nosotros vamos a enfocarnos específicamente en dos formas de clasificarlas. La primera va a ser según su saldo. ¿A qué me refiero? Recordemos de que las cuentas pueden tener ya sea saldo deudor o saldo acreedor. Entonces, dependiendo del tipo de saldo que tenga, así se debe de clasificar una cuenta. Esa sería la primera forma de clasificarla, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a presentar más detalladamente en un esquema, que es el que vemos a continuación. Las cuentas, recordémonos que son cuentas de activo, pérdida, costo, pasivo, ganancia y capital. Esa es la clasificación natural de las cuentas. Por ejemplo, las cuentas de activo, pérdida y costo por naturaleza van a tener un saldo deudor, mientras que las cuentas de pasivo, ganancia y capital van a tener un saldo acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que las cuentas de saldo deudor nacen y se aumentan en el debe y disminuyen su saldo en el lado acreedor. Quiere decir esto entonces que se van a si se cargan o nacen en el debe, se cargan y aumentan. Pero si se abonan, que es en el haber, disminuyen su saldo. Ahora, las cuentas de pasivo, ganancia y capital nacen en el lado del haber o en el lado acreedor. Quiere decir esto de que si se abonan, aumentan, pero si se cargan, disminuyen. Como pueden observar en el esquema, ahí lo representa de mejor manera, pues el aumento y la disminución de los saldos. Muy bien. La segunda forma de clasificar la cuenta es por el grupo al que pertenece. O sea, acuérdense que los elementos financieros van a pertenecer a una clasificación de grupos. Y esta pues son varias. A continuación yo les voy a presentar pues los cuatro grupos más utilizados de cuentas. Estos son las cuentas patrimoniales, las cuentas de regularización, cuentas de resultados y cuentas de orden. Estas son los cuatro grupos o familias de cuentas. Muy bien. Primero tenemos las cuentas patrimoniales. Como su nombre lo dice, son aquellas que van a indicar el patrimonio de la empresa. Y ahí vamos a encontrar a las cuentas de activo, a las cuentas de pasivo, a las cuentas de patrimonio. La segunda clasificación o familia son las cuentas de regularización. Estas cuentas, pues como su nombre lo indica, son aquellas que ayudan o su propósito va es de presentar un saldo real en los estados financieros. Aquí encontramos las cuentas de depreciaciones, amortizaciones y las reservas para aquellas cuentas que no se pueden cobrar, que por uno u otro motivo la gente no pagó, entonces tenemos que tener una reserva siempre. La empresa debe tener una reserva siempre. El tercer grupo o familia son las cuentas de resultados, ¿sí? Estas sirven básicamente para ver el patrimonio neto de la empresa y consultar los estados eh, de resultados. Aquí podemos encontrar la familia de las cuentas de pérdidas, costos, gastos y ganancias, ¿sí? O sea, es aquello donde se invierte en ciertas líneas de producción, en ciertos productos para poder hacer la producción y la ganancia que esa producción está retribuyendo a la empresa. Ahí es
donde encontramos ese grupo o familia de cuentas. Y el cuarto grupo de cuentas, pues son las cuentas de orden. ¿Cuál es la función? Pues estas cuentas de orden las encontramos registradas en las normas internacionales de contabilidad o NIC, la número 37, ¿verdad? Y básicamente lo que hacen son cuentas que registran las operaciones eh, que hace la empresa y aquellas obligaciones, ¿verdad? En las que se incurren. Las cuentas que se encuentran acá son las cuentas de los descuentos, de las mercaderías en consignación, de las prendas en garantía, ¿verdad? Son todas aquellas cuentas que de una u otra manera se trabajan con terceras personas. Por ejemplo, si nos dan mercaderías en consignación o si nos dan comisiones por mercaderías o si nos tienen pendientes a los proveedores algún pago. Son todas esas cuentas de orden, ¿verdad? Esas son las cuentas de orden, aquellas que nos indican el tipo de transacción comercial que estamos realizando con una tercera persona o entidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de negocio estamos realizando? Va. Enfoquémonos ahora entonces en cómo se clasifican estas cuentas. Lo primero que tenemos que entender es que cuando se clasifican las cuentas, esto es fundamental para poder trabajar los libros contables. ¿Sí? Si nosotros sabemos clasificar correctamente nuestras cuentas, entonces vamos a poder trabajar cualquier libro contable. La clasificación de las cuentas permite esto. Si lo hacemos de forma equivocada, de forma errónea, entonces los resultados van a reflejar errores. Y eso es lo que no tenemos que tener, ¿va? Errores. Pero si lo hacemos de una forma ordenada y correcta, pues vamos a tener resultados correctos, ¿verdad? Recordémonos que, por ejemplo, en las cuentas patrimoniales o reales, que son las que más se trabaja, estas van a estar integradas por los elementos del patrimonio. O sea, el saldo va a representar lo que posee y adeuda la empresa. Entonces estas cuentas van a constituir el balance de situación general, que es con el que representamos año con año la salud financiera del negocio. Bueno, acá como ya habíamos sabido, vamos a encontrar primero que todo las cuentas del activo. Y las cuentas del activo, pues, son por naturaleza de saldo deudor y se identifican porque representan los bienes y los derechos de la empresa. Y bueno, como sabemos, todos los bienes, al hablar de bienes, entendemos todo aquello que se puede tocar, ¿verdad? El dinero, los escritorios, las computadoras y demás. Y cuando hablamos de derechos, pues es todo lo que puede ser intangible, ¿va? Como por ejemplo, eh, el derecho a cobrar. Eso no lo vemos, pero lo tenemos. Por ejemplo, todas aquellas cuentas que tengan la palabra por cobrar me indican primero que son de activo y segundo que yo tengo un derecho sobre esas cuentas, como los alquileres por cobrar, comisiones por cobrar, documentos por cobrar, etcétera, ¿verdad? Todo eso representa un derecho para nosotros o para la empresa. Muy bien. Para que una cuenta se clasifique como activo, tiene que contar con las siguientes características. La primera es que debe producir beneficios económicos futuros a la empresa o propietario. La segunda, que los beneficios económicos deben estar controlados por la empresa. Y la tercera es que no es esencial el derecho de propiedad o tener el control legal para poder ejercer, pues, que sea una cuenta de activo. Muy bien. Las cuentas de activo a su vez se clasifican en corrientes y no corrientes. Eso lo rige también la NIC número 166, ¿verdad? Que es parte, como les dije, pues de las normas internacionales de contabilidad. Dice que un activo es corriente eh, cuando satisfaga alguna de las siguientes criterios.
Número uno, se pretende vender o consumir en el transcurso del ciclo normal de la operación de la empresa. Número 2, se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. Número 3, se espere realizar el activo dentro del periodo de 12 meses. Y número 4, cuando se trate de satisfacer o su equivalente, ¿verdad?, al efectivo, cuya utilización no esté restringida para hacer intercambio o uso para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 12 meses. Aquí ya pues ya al hablar de 12 meses, recordemos que estamos hablando del periodo contable, ¿va? Que en Guatemala empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Muy bien, ahora están los activos no corrientes. Y dice que se clasifica como un activo no corriente todos los activos materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo, o sea, que son activos que se van a trabajar a más de 12 meses. Ahí pues ya entran varias cuestiones, ¿verdad? Edificios, alguna deuda a largo plazo que nosotros le hayamos concedido a algún cliente o demás. Bueno, entonces hasta acá con eso. Voy a pasar a la segunda parte para que ya veamos la clasificación real de los activos y después sigamos trabajando. Cualquier duda, como les mencionaba al inicio, no duden en escribir al chat grupal de WhatsApp y pues saben que estamos para trabajar. Paso a la siguiente presentación.